Bien amigos, llegamos al tiempo de la entrevista. Aquí en Otras Miradas vamos a profundizar hoy acerca de una profesión que llama mucho la atención, pero que sigue siendo muy desconocida. Vamos a hablar de la criminología. Aquí en Castilla-La Mancha tenemos una asociación de reciente creación. Ellos quieren que se le dé una mayor promoción al trabajo que se hacen, así que nos vamos a acercar a ese mundo tan particular con una criminóloga que nos hemos traído aquí al programa. Ella es Laura Gómez García. Hola Laura. Hola, ¿qué tal? Bienvenida con nosotros. Muchísimas gracias. Bueno, porque eso es lo que pretendéis también desde la asociación, ¿verdad? Se creó hace poquito, hace unos meses, con el fin pues, de dar a conocer la labor del criminólogo, que yo decía que llama mucho la atención, pero que no nos queda claro qué es esto del criminólogo. No, la verdad es que bueno, los aspectos son diferentes a lo que se cree. Pues gracias a los medios de comunicación pues se tiene un estereotipo que no es el de la criminología real, y estamos trabajando pues por lo menos para dar a conocer que es en realidad y bueno, que abarca muchísimo más y que es apasionante desde luego. Porque Laura, hay mucha gente que se anima, ¿verdad?, por estudiar criminología. De hecho en las universidades se oferta esta titulación. La pena es que luego es muy difícil, ¿no?, encontrar un puesto de trabajo en este ámbito. Eso es, de hecho en muchísimas universidades de España ya está como titulación de grado, empezó como de segundo ciclo, sí, y ya es titulación de grado, o sea que cada promoción son en cada universidad 200 y de hecho ya hay lista de espera, sí, para poder cursar esta titulación, o sea que como mínimo es preocupante la cifra de alumnos que salen y que no tienen puestos reales de trabajo. Si está difícil para otras titulaciones que ya se crea un puesto de trabajo, puede ser un médico y demás, sí, pues nosotros que salimos al mercado laboral sin ni siquiera un puesto existente para la figura del criminólogo como tal, pues es como cuanto menos alarmante. Sí, una profesión que llama mucho la atención, ¿verdad?, que provoca mucha fascinación. Me imagino que a la gente de tu entorno le provocará curiosidad. Y nosotros ya te planteamos esa pregunta: ¿por qué estudiaste criminología y qué es lo que hace un criminólogo? Sí, bueno, la verdad es que la gente de alrededor siempre me dicen: ¿qué tal llevas la carrera? Que sí, cada vez que veo CSI me acuerdo de ti, claro, te veo ahí y digo, ay, mira Laura, que con la bata, ¿no? Pues no, nada que ver, es muchísimo más. Y bueno, pues me llevó lo primero a lo que piensa la generalidad, ¿no? Pues que te vas a encontrar otra cosa, sí, y descubres que es mucho más, abarca toda la generalidad, porque lo que vemos en la tele que es CSI es criminalística, es solo una pequeña parte de la criminología. La criminología es mucho más, abarca muchos terrenos más, la criminalística es una parte en concreto, ¿no?, de investigación, y además en España solo lo puede ejercer la policía. Sí. No existe una investigación privada como debería ser o como se está desarrollando, por ejemplo, en Estados Unidos. En España, para ser policía científica tienes que ser policía. Ajá. Y un criminólogo no es un policía. Debería de ser todos los policías criminólogos, porque no es lo mismo que un inspector de la policía tenga una titulación, por ejemplo, de maestro, sí, o de turismo, no va a tener la misma dimensión, los mismos aspectos a la hora de desarrollar su trabajo, a la hora de ser un policía asistencial, que otro que no tenga titulación del criminólogo. Sí. Entonces yo como pienso que debería ser imprescindible. Claro, es que nos llama mucho la atención la televisión. Estás aludiendo a esta serie, ¿verdad?, desde hace tantos años, CSI, que ha tenido muchísima audiencia y que nos ha acercado a esa figura que no coincide con la realidad. Es decir, que el criminólogo no es aquel que va a la escena del crimen y analiza pues, las distintas pruebas, ¿no?, que pueden llegar a acercar al asesino. Es muy distinto la criminología y la que se practica aquí en España. Eso es muy, muy distinto. Hay mucha ficción, si bien es cierto que la policía española utiliza mucho los métodos que se usan en esa investigación, en toma de huellas dactilares y demás, pero el criminólogo como tal, esa investigación privada no tiene acceso a muchos datos por el hecho de no ser policía, es decir, no existe la investigación privada como tal. Ajá. Con lo cual eso de ir a la escena del crimen, Laura, eso todavía no lo has experimentado, ¿no? Todavía no. Además, el criminólogo se encarga bien de esa parte posterior cuando ya se ha realizado o bien de una anterior, de esa prevención, porque sí, el criminólogo se ha creado para prevenir el delito. Esto es muy importante, esta es una de las funciones que tiene el criminólogo, ¿verdad? El que con su trabajo se pueda prevenir, evitar ciertos delitos que se cometen en nuestro país y que van mucho más allá incluso de los crímenes. Es decir, que nosotros cuando hablamos de criminología siempre pensamos en un asesino y delitos hay muchos, y de hecho el trabajo del criminólogo se encarga también de analizar otros delitos más ordinarios. Eso es, los delitos de a pie, digamos, ¿no?, que son los más numerosos. Sí. Parece, a ver, los más que nos producen más alarma social son menos delitos, pero el morbo que produce nos da la sensación de sí, que todos los días ocurren violaciones, sí, y no tiene nada que ver, ¿no? La criminología se ha encargado de
de eso que llamamos del hallazgo de la criminología es el miedo al delito, ¿no? Es decir, que no hay una proporción entre la tasa de delincuencia con la percepción de inseguridad que siente el ciudadano, ¿no? Siempre se va a pensar pues que hay muchos delitos, que las penas deberían ser más punitivas, que hacen falta cárceles. Bueno, pues es que a lo mejor no hace falta cárceles, es que a lo mejor sobran presos, ¿no? Porque no tenemos los medios que deberíamos tener pues para saldar otras medidas. Es decir, no siempre el delincuente se le tiene que penar con la cárcel. Hay mediación, hay trabajos en beneficio de la comunidad que pueden ser incluso más reparadores y más efectivos, porque vemos que no disminuye la tasa de delincuencia aumentando las penas, sabiendo que España es uno de los países que tiene las penas más duras en proporción con Europa, y este dato no se conoce. No, se desconoce eso, precisamente el que tengamos unas leyes, ¿verdad?, que sean, pues no sé, mucho más duras que otros países, y también yo creo que en eso también nos equivocamos al pensar que hay un mayor número de actos delictivos, que tenemos una tasa de criminalidad. Podemos alegrarnos, ¿no?, porque si nos comparamos con otros países las tasas son bajas. Sí, la verdad es que sí, y de hecho, bueno, pues el dato de abuso sexual o de agresiones sexuales hay un 1% en la tasa de criminalidad en general y el 5% de condenados por este delito. ¿Por qué se da esto? Porque las penas son relativamente muy largas, entonces hay esa desproporción, ¿vale? Con eso quiero decir que la criminología se centra sobre todo en el tratamiento del miedo al delito. Debemos preocuparnos más por esa percepción de inseguridad que tiene el ciudadano, que no se relaciona con la tasa de criminalidad. Entonces, el Estado primero es el primero que parece que no tiene mucho interés en que se conozca la realidad criminológica, porque para ello se debería existir un centro de estudios criminales que transfiera, que estudie, que dirija todos esos datos. O sea, nunca se va a poder conocer los delitos oficiales, siempre va a existir esa cifra negra, bien porque no conocemos todos los datos. Un ejemplo claro de esta distorsión es que los juzgados de menores tienen la opción de publicar o no sus datos, ¿no? Pues esto no debería ser así. Tenemos que manejar todos los datos, y luego con los que contamos son con lo que nos cuentan los detenidos, es decir, el perfil que se ha establecido, que ha establecido el criminólogo de un violador, por ejemplo, es aquel perfil que hemos preguntado al que está en la cárcel. Es decir, tenemos un perfil de violador que tiene un bajo nivel económico, que tiene poca inteligencia y que tiene antecedentes. Pero claro, esto no justifica la delincuencia, esto no justifica ese acto de violación. Puede ser un condicionante, esos 3 factores que he dicho, a que eso le haya llevado a que esté detenido. O sea, no conocemos la cifra negra de aquellas personas que tienen un nivel económico medio, que tienen una inteligencia media y que no tienen antecedentes. Porque no se estudia, porque no conocemos ese dato. Por ahí la importancia que le pone la criminología a la victimología. Que gracias a ella, las encuestas de victimización, conocemos más datos acerca de los delitos que realmente se dan, y que es muy importante porque gracias a la víctima ella es la que inicia el sistema judicial. Si ya no denuncia, ni siquiera conoceríamos esos datos. Entonces, muy importante tener en cuenta en la criminología a la víctima. La víctima, y otro ámbito que me parece muy interesante, el lugar en el que se comete el delito, porque también los criminólogos, que os encargáis evidentemente de la prevención, pues nos decís algo, mira, tan sencillo como que si en un parque, ¿verdad?, no se dan las condiciones adecuadas, hay una situación de inseguridad, ese parque pues puede ser un blanco, ¿no?, elegido por el delincuente para llevar a cabo ese delito. Es decir, los criminólogos os encargáis de alertarnos, hay determinadas cosas que hay que cuidar para controlar ciertos delitos. Exactamente, a lo que te refieres se llama criminología ambiental, y hay que tener también especial cuidado con ello. Por eso el criminólogo ha de estar en los ayuntamientos, para tener en cuenta esto. Una población en la que los parques están mal cuidados y demás, predispone a la comisión de delitos y además a la víctima, es decir, a hacerla más predispuesta a sufrir ese tipo de... porque se siente más indefensa, más miedosa. Una cosa sí que es importante que tengamos en cuenta, que el miedo al delito llega a ser bueno, llega a ser bueno porque tú sientes esa necesidad de protección. De reaccionar, ¿no? Exactamente.
Pero por otro lado, cuando llega a niveles muy altos, eso produce una tensión y es cuando se dan los conflictos, Sí. cuando surgen los delitos y demás. Laura, ¿existe el crimen perfecto? Pues no, la verdad es que no existe lo que es la ausencia de pruebas, es decir, una mala praxis nos lleva a que, bueno, a que no llegamos a esclarecer perdón, los sucesos, sí. Pero siempre va a haber algo que se le escape, que no tenga en cuenta, y de hecho la forma de comisión del delito, de la agresión, nos va a dar una lista detallada de cómo es la personalidad, ¿no? Sí. Es decir, si es un psicópata, va a actuar de una determinada manera, si es sádico, si es pasional, si tiene mucha violencia, si tiene poca violencia. Es decir, ya en el momento de ver la escena nos va a dar pautas. Entonces ahora vamos a encontrarlo, ¿no? Sí. Y vamos a desmontar la coartada que tenga pensada para librarse. Te lo iba a decir porque dentro del contexto que hemos comentado al principio de la entrevista, la influencia de la televisión y esa serie, ¿verdad?, que tanta audiencia tiene, uno llega a pensar pues que quizá el haber seguido los capítulos de esta serie nos ha demostrado cómo trabaja el criminólogo y cómo se puede en cierta manera burlar a la policía porque sabemos qué es lo que va a investigar el criminólogo, las pruebas en las que se va a fijar. Esto no es verdad, ¿no? Sí, que nos da ideas. Nos da ideas. Puede ser que sí, pero no, siempre falla algo, algún eslabón. La criminología tiene en cuenta muchas cosas, entonces siempre va a fallar algo, nunca va a ser perfecto. Tengo una última pregunta, Laura, porque hemos dicho antes que tiene pocas salidas esta profesión, ¿verdad?, que es difícil abrirse camino, pero aún así no te arrepientes de haberlo estudiado. No, para nada, y cuanto más estudio, más me apasiona y más quiero conocer y darlo a conocer, ¿no? Sobre todo nuestro trabajo y nuestra misión ahora es dar a conocer lo que es la criminología y que las personas, los jóvenes ahora que estén acabando el bachillerato y quieran decidir con su futuro, que sepan lo que es y que realmente lo hagan porque les apasiona, ¿no? Que no tengan un concepto equivocado de que van a ponerse una bata y van a tomar huellas del crimen, que tengan en cuenta todas sus dimensiones, todas sus ramas, y que luego también, muy importante, que nos vayamos haciendo hueco en la sociedad, que nos hagamos necesarios y que de verdad que tenemos mucho que decir, tenemos teorías criminológicas, siempre trabajando desde la probabilidad, ciertos rasgos predisponen al crimen, ciertos rasgos predisponen a la víctima a sufrir un tipo de delito, entonces tenerlo en cuenta, prevenir, no trabajar solo en el empeño que tienen los políticos de decir este año ha disminuido la delincuencia porque hemos modificado el Código Penal. No, nada que ver, es decir, vamos a trabajar en que el miedo al delito disminuya y la percepción igual. Pues para todos los que quieran ampliar información, incluso entre los que nos están siguiendo, hemos despertado el gusanillo y alguien quiere dedicarse también a esta profesión, se puede poner en contacto con la asociación. ¿Hay alguna manera de acceder? Sé que Internet ahora facilita mucho las cosas, ¿verdad? Sí, pues tenemos la Asociación de Criminólogos de Castilla-La Mancha, que ya estamos trabajando. Estamos preparando unas jornadas para septiembre, aquí en Toledo. Y bueno, en las redes sociales, en Twitter, @criminizate, somos un grupo de criminólogos apasionados y con muchas ganas de que se nos reconozca, se nos abra paso. Y bueno, pues para cualquier cosa, para cualquier duda, yo les digo que cuando empiecen a conocerla no van a poder parar. Muy bien, pues Laura Gómez, muchas gracias por venir a vernos, por compartir esa pasión con nosotros. Gracias a vosotros. Y que vaya todo muy bien en la asociación. Muchísimas gracias.